Bueno, buenas noches. Buenas noches. Vamos a aprender la palabra de Dios. Vamos a mirar la nueva persona frente a Dios como Padre. Porque a veces uno no conoce a Dios como Padre. Dios hizo al hombre para tener una familia. La religión hace que uno diga, oh, excelentísimo y maravilloso. Y evita que uno le diga, papá. Jesús vino a revelar a Dios como Padre. Entonces el nombre de Dios es Padre. Padre. Para los que han nacido de Dios. Para los que han nacido de Dios. Entonces, cuando la persona obviamente recibe el Evangelio y es convencido en el corazón de pecado, justicia y juicio, y cree en el mensaje del Evangelio y se arrepiente, entonces la persona nace de nuevo. Entonces, ¿cómo debemos desarrollar una nueva relación con Dios? Vamos a mirar eso. ¿Cómo debemos comportarnos como hijos de Dios? ¿Qué puedo esperar del Padre Celestial? ¿Qué espera Él de mí? En esto nos vamos a centrar esta tarde. Entonces, lo primero que vamos a ver es que Dios, que el Padre quiere que tengamos estrecho compañerismo con Él. O sea, que seamos cercanos. No hay mucho compañerismo cuando uno le dice Dios soberano y eterno, bueno, fiel y verdadero, creador del cielo, la tierra, la luna y las estrellas. Sí, eso es adoración, pero no es compañerismo. Compañerismo es como cuando Jesús le dice Padre bueno, Abba Padre. Ahí hay compañerismo. Cuando hay un trato de cercanía, de familiaridad, y es lo que Dios espera. A Dios no lo vemos físicamente, pero Él está en todo lado, en todo momento y en todo lugar. Vamos a mirar lo que dice Mateo 28:20. Mateo 28:20. Podemos ir a las Biblias o al celular. Mateo 28. A Dios no lo vemos físicamente, pero Él lo llena todo, ¿sí? Mateo 28:20. ¿Qué dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, lo primero que vamos a ver es que Dios Padre siempre está a nuestro lado. Siempre. Entonces, ¿uno puede orar en el baño? Sí, ahí está Dios. ¿Uno puede orar en la cama? Sí, ahí está Dios. ¿Uno puede orar en una montaña? Sí, está Dios. ¿En la playa? Ahí está Dios. Dios está contigo donde quiera que tú vas. ¿Sí? Porque cuando tú naces de nuevo, Dios te pone una naturaleza divina, un nuevo espíritu. Y dentro de ese espíritu está el Espíritu Santo de Dios. Y por fe está Jesús. Entonces, Dios no te deja solo nunca. Tú nunca estás solo. Tú nunca estás solo. ¿Cómo puedes experimentar a Dios? El Evangelio es experiencial. El mensaje del Evangelio es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, su único Hijo. De manera experiencial. Eso dice la traducción de Wish. Entonces, permítase experimentar a Dios. Cierren los ojos, por favor, usted en su casa, cierren los ojos. Simplemente va a decir conmigo, vamos a decirlo 7, 8 veces. Dios, gracias porque estás conmigo. Dios, gracias porque estás conmigo. Dios, yo sé que estás conmigo. Dios, yo sé que estás conmigo. Gracias por estar conmigo, Dios. Gracias por estar conmigo. Dios, gracias por estar conmigo. Dios, gracias por estar conmigo. Gracias por estar conmigo, Dios. Gracias por estar conmigo. 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 Dios, gracias por estar conmigo. Dios, gracias por estar conmigo. Con los ojos cerrados, note que pasó algo. Nota que hay como una presencia, se desarrolla como una paz, como una atmósfera diferente. ¿Puede notar eso? ¿Usted en su casa? Eso es experimentar a Dios. Así se experimenta a Dios. Entonces, cuando usted tiene una duda, una pregunta, o no sabe qué hacer en algún problema, o no sabe qué hacer cuando le falta dinero, o está enfermo, o tiene una situación con alguien, usted simplemente dice los ojos donde está, Dios, Papá, dígame qué hago aquí. muéstrame. Muéstrame, hazme entender. Ahora, como usted ha nacido de Dios,
Dios espera que tenga intimidad. Entonces, papá o padre bueno o Abba Padre, que quiere decir papito. En español sería papi o papito, pero Dios espera eso. Entonces, papi o padre, por favor muéstrame qué hago ¿qué hago para poder pagar la plata de fulano? Señor, Padre, muéstrame cómo hago para recibir el dinero de pagar el arriendo. Padre, muéstrame. Ahora, es importante que entendamos que el camino al Padre es Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Juan 14:6. Juan 14:6. Dice, Jesús les dijo, yo soy el camino. O sea, Jesús es el camino del Padre. Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ojo, Jesús es el camino. Entonces lo que tú le pides al Padre en el nombre de Jesús, lo recibes. Entonces la clave es aprender a confiar que Jesús te lleva al Padre. ¿Cómo muestras tú que confías en que Jesús te lleva al Padre? Porque tú usas el nombre de Jesús. No es lo mismo decir en el nombre del Señor que en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia específicamente da a entender que en el nombre que se dobla toda rodilla en los cielos y la tierra es el nombre de Jesús. Filipenses 2, 9 y 10. Filipenses 2, 9 y 10 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es en el nombre de Jesús. Tú necesitas conocer que la gente roba por el espíritu del diablo. Tú necesitas entender que la gente se enoja por el espíritu del diablo. El enojo es una manifestación satánica. La ira es una manifestación satánica. La tristeza es una manifestación satánica. La depresión es una manifestación de una opresión satánica. La grosería, el tomar, fumar, el mentir, el ser homosexual o ser lesbiana, el adúltero, fornicario, engañador, homicida, parricida, es una manifestación de una opresión satánica. Pero Jesús venció al diablo. La Biblia dice en Hebreos 2:14 que Jesús participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Eso es al diablo. Entonces, tú necesitas entender que si tú le pides ayuda a Dios en el nombre de Jesús, Él la cuida a ti. Entonces, de pronto tú eres, sin darte cuenta, eres propenso a ser triste. Entonces, sin saber cómo ni cuándo, de pronto te sientes triste, o te sientes abrumado, o te sientes cansado, o de pronto tú te sientes como solo. Entonces, ese es un buen momento para cerrar los ojos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame. Yo quiero vivir sabiendo que tú estás conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame. Yo no quiero sentirme solo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame. Yo no quiero estar debiendo plata. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame. Yo no quiero estar enfermo. Tú eres bueno. Ayúdame, dime cómo hago. O sea, tú le aprendes a hablar a Dios de una manera coloquial, como un amigo. Estamos hablando de cosas básicas, de los primeros pasos. Entonces la Biblia dice que es en el nombre de Jesús. No es lo mismo decir que el Señor lo bendiga, a decir en el nombre de Jesús. Entonces, lo correcto de la bendición en el Nuevo Testamento, tú necesitas entender que la Biblia dice que todo poder y autoridad le es dado a Jesús. ¿A quién? A Jesús. En el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18 y 19. Mateo 28, 18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, esto es Jesús después de resucitar. Todo potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, por su sangre derramada Jesús tiene la autoridad. Pero como Jesús se va al cielo, Jesús dice, por tanto id y haced. Entonces, en ese momento Jesús está delegando la autoridad a los que creen. Entonces, nosotros tenemos autoridad delegada. Entonces, tú puedes orar, Padre, en el nombre de Jesús, que me llegue el dinero para pagar el arriendo. Tú puedes orar, Padre, en el nombre de Jesús. Si tienes acidez, Padre, en el nombre de Jesús, que se me quite esta acidez. Si estás gordito o abullonadito, Padre, en el nombre de Jesús, que yo baje de peso.
Si estás triste o oprimido, Padre, en el nombre de Jesús, que se quite esa tristeza. Es en el nombre de Jesús. Entonces, ya vimos en Mateo 28:20 que la Biblia dice que he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo haces tú para experimentar la presencia de Dios? Simplemente cuando te sientas solo, deprimido, como faltándote un amigo, cierra los ojos y di 7, 8, 10 veces: Dios, en el nombre de Jesús sé que estás conmigo. Si has nacido de Dios, si has recibido a Jesús en tu corazón, tú le dices: Padre, Padre, sé que estás conmigo. Padre, en el nombre de Jesús sé que estás conmigo. O Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por estar conmigo. Mira lo que pasa en el ambiente, en la atmósfera. Vamos a decirlo 7, 8 veces, de esta manera. Cierra los ojos, porque con los ojos abiertos uno se puede distraer. Cierra los ojos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús porque estás conmigo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque estás conmigo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque estás conmigo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque estás conmigo. ¿Notas que algo pasa en la atmósfera? ¿Puedes percibirlo? Hay un cambio de ambiente. Es bonito, es una forma experiencial de conocer a Dios. Miremos qué dice Juan 14:16. Juan 14:16. Entonces, la idea del pueblo de Dios es experimentar a Dios. O sea, si tú no experimentas a Dios, no tienes conocimiento experiencial de Dios. Y si no tienes conocimiento experiencial de Dios, no tienes conocimiento de la vida de Dios. Entonces, tú necesitas tener conocimiento experiencial. Si tienes conocimiento mental, el conocimiento mental no es conocimiento experiencial. El conocimiento mental es lo que dice toda la gente: sí, yo creo en Dios, sí, Dios existe, sí, Dios me ayuda, sí, Dios me ama. Pero son personas que fácilmente se enojan, fácilmente dicen groserías, fácilmente pelean, fácilmente blasfeman, fácilmente adulteran o engañan. Entonces, la Biblia dice en Mateo 7:16, 17, por su fruto los conoceréis. Entonces, si tú dices que conoces a Dios y que amas a Dios y fácilmente adulteras, pues la verdad es que no conoces a Dios ni amas a Dios. Si tú dices que amas a Dios y que crees en Dios y fácilmente mientes, o fácilmente robas, o fácilmente te enojas, o fácilmente hablas con pullas en tu hablar, pues sencillamente no conoces a Dios. Porque la Biblia dice en el Salmo 100, verso 5, Dios es bueno. Y de algo bueno no puede salir nada malo. Entonces, si tú dices que amas a Dios, tu vida tiene que mostrar que amas a Dios. Si estás en una iglesia cristiana donde se lee la Biblia, donde se cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde se cree que Jesús sana, salva, viene por segunda vez y hace milagros, y que Jesús resucitó de entre los muertos, pero eres una persona propensa a pelear, propensa a buscar la pelea, propensa a buscar la camorra, propensa a echar sátiras, propensa a creerse más o mejor que los demás, lo más seguro es que no hayas nacido de Dios o que no ames a Dios. Ahora, si eres una persona que tiene 50 años y recibiste a Jesús hace un mes y durante 50 años fuiste grosero, necio, abusivo, tramposo, mentiroso, desleal, adúltero, fornicario, engañador, mentiroso, parricida, homicida, o sea, si fuiste una persona que practicó cualquier tipo de pecado, tu carne está acostumbrada a pecar. Entonces tú recibes a Jesús, Él te da un nuevo corazón, Él te da un nuevo corazón. Pero el hábito de decir groserías, el hábito de decir mentiras, el hábito de salir a la pelea por cualquier cosa está en ti. Entonces tú necesitas creer, aceptar que la Biblia dice que cuando tú naciste de nuevo, Dios te arrancó el corazón de donde sale la mentira. Si te arrancó el corazón de donde sale la mentira y lo destruyó y te puso un corazón de donde sale la verdad, tienes la capacidad de decir la verdad, pero tú necesitas elegir decir la verdad. Si Dios te cambió el corazón de donde sale el pecado, la mentira, el tomar, fumar, mentir, robar, ser homicida, parricida, homosexual, lesbiana, adúltero, fornicario, engañador, mentiroso, si Dios te arrancó el corazón de donde sale eso y lo destruyó y te puso un nuevo corazón, tú necesitas entender que para que tengas una vida libre necesitas tener intencionalidad. ¿Qué es tener intencionalidad? Tú le pediste a Dios que te diera vida, que te diera un nuevo corazón. Ahora Dios que te ama, Dios lo hizo, Dios te dio un nuevo corazón. Pero si llevas 50 años siendo peleón, entonces tú necesitas entender que la raíz de la pelea, la raíz del pecado fue quitada de ti. Ahora,
como los hijos de Dios se parecen a Dios, y Dios no es adúltero, ni fornicario, ni mentiroso, ni engañador, ni homicida, ni parricida, ni homosexual, ni lesbiana, ni tomatrago. Entonces, como los hijos de Dios se parecen a Dios, tú necesitas entender que necesitas intencionalidad. Ahora tienes un corazón santo, pero tienes hábitos de pecado. Antes tenías un corazón pecador y por el corazón pecador desarrollaste hábitos de pecado. Ahora tienes un corazón santo, pero los hábitos son de pecado. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas intencionalidad. O sea, necesitas conscientemente querer dejar de decir mentiras. Conscientemente necesitas querer dejar de tomar. Conscientemente necesitas querer dejar de fumar. Conscientemente necesitas querer dejar de ser lesbiano, homosexual, parricida, homicida, mentiroso, tramposo. Conscientemente. Y no importa que toda la vida haya sido así. Si tú eliges, Señor, te pido en el nombre de Jesús, ayúdame, yo no quiero hacer más esto, Él va a venir a ayudarte. Entonces, ¿qué dice Juan 14, 16? Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros todos, para que esté con vosotros para siempre. Entonces, primero vimos que Dios siempre está con nosotros. Pero ahora vemos que es más personal, porque dice que nos va a dar otro consolador, un paracleto, la palabra correcta, o sea, alguien que está a nuestro lado, que nos ayuda. Para entender la idea, una persona coja, ¿por qué es coja? Usualmente porque tiene un pie más corto que el otro. Entonces, hazte la imagen mental. Una persona tiene un pie más corto que el otro. Cuando tú naces de nuevo, tú sigues con el pie corto, pero el Espíritu Santo viene y te pone el pedacito que necesitas, de tal manera que Él te va a ayudar para que no coges. Él te completa. El Espíritu Santo está para ayudarte. Ahora, ojo con esto. El Espíritu Santo te puede ayudar a estar bien con el papá, con la mamá. El Espíritu Santo te puede ayudar a no pecar, a no mentir, a no robar, si tú le pides ayuda. Dios todo lo sabe, porque es omnisciente, que todo lo sabe. Dios todo lo puede, es todopoderoso. Dios es omnipresente, está en todas partes. Pero ¿por qué entonces hay niños violados? ¿Por qué hay prostitutas? ¿Por qué hay gente que mata y viola? ¿Dónde está Dios? Porque el requisito bíblico es que las personas pidan ayuda. Entonces, el que está siendo víctima, Dios, ayúdeme, y algo va a pasar, y la mano de Dios va a venir y lo va a ayudar. O muchas veces Dios le pone en el corazón a otras personas que intercedan por nosotros. Entonces, alguien está en problemas y Dios le pone en el corazón a otro, Dios, ayude a fulano que está en problemas. Pero Dios responde siempre a la oración. Entonces, ¿por qué hay crímenes, violaciones? Porque hay mentirosos, homosexuales, lesbianas, tramposos, homicidas, parricidas, porque no piden ayuda a Dios. Pero en el momento en que le pidan ayuda a Dios, Dios viene y ayuda. ¿Por qué? Porque Él nos dio el Espíritu Santo que siempre está con nosotros, para bien. Entonces siempre tenemos compañía. Si siempre tenemos compañía, ¿es sensato pedir para que Dios venga? ¿Tú qué crees? Si hemos visto que Dios siempre está con nosotros y el Espíritu Santo está con nosotros, ¿es sensato pedir que Dios venga? Dios trae tu presencia. Eso no sería correcto, porque Dios en la Biblia ya nos dijo que nos dio su presencia. Entonces, si el Espíritu Santo está con nosotros siempre, ¿por qué a veces nos va mal? ¿Por qué a veces tomamos malas decisiones? Porque Él es un Señor, Él es un caballero, Él no se va a meter. Él siempre está con nosotros y nos ayuda si le pedimos ayuda, nos guía si le pedimos guianza, nos dirige si le pedimos dirección, evita que hagamos malos negocios o nos metamos en amores que no convengan si le pedimos guianza y dirección. Y si contamos con Él, vamos a darnos cuenta que siempre nos va bien. Entonces tú sabes hacer un arroz bien rico, pero seguro que el Espíritu Santo sabe hacer un arroz mejor y más rico que el tuyo. Entonces, si tú ya dices, no, yo sé cocinar, estás excluyendo el poder de Dios. Pero si vas a hacer un arroz, Espíritu Santo, venga, ayúdeme, póngale el sazón a este arroz. Seguramente tú haces lo mismo que siempre haces, pero el arroz va a quedar más rico. Eso es lo que hace Dios. Dios no se localiza únicamente en templos o lugares dedicados a culto. En este caso, la Biblia dice que el templo de Dios somos nosotros. No estoy hablando de eso, estoy hablando de edificios, de catedrales, de torres, ¿sí?
Él está en todos los lugares, en todos los sitios. Él mismo es el templo. Miremos lo que dice Hechos 10, 17 Hechos 17, 24 al 28. Hechos 17, 24 al 28. Hechos 17, 24 al 28. Dice la Biblia, entonces, Hechos 17, 24 al 28. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si lo necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Lo que está diciendo aquí la Biblia es que Dios lo llena todo en todos los lugares. Dios está en todas partes, al mismo tiempo, en el mismo lugar. Entonces, los hijos de Dios pueden no solo saber que andan con su Padre Dios. Los hijos de Dios pueden no solo saber que andan con su Padre Dios. O sea, es decir, uno sabe que tiene cédula. Entonces, una persona puede decir, sí, Dios está conmigo, y no sacarle provecho a la compañía de Dios. Entonces, va a hacer algún negocio y no, yo sé y lo hago. Autónomo, sin contar con Dios. Muy bien. Entonces, uno puede saber que Dios está con uno, que uno está en Dios y con Dios, y no conversar con Él. No conversar con Él. Totalmente. La gente que no conoce, la gente no conoce a Dios y por lo tanto no tiene confianza con Dios. ¿Cómo se desarrolla la confianza con Dios? Hablándole a Dios. Hablándole a Dios. En la medida en que tú le hablas a Dios, tú vas a darte cuenta que Dios te habla, porque Dios es espíritu. Entonces, para que tú escuches la voz de Dios, se necesita que tú le hables a Dios. Entonces, la clave es desarrollar la relación con Dios, pero para desarrollar la relación con Dios hay que aprender a hablar con Dios. Entonces, nosotros podemos saber que Dios está con nosotros todo el tiempo, pero eso no quiere decir que tengamos comunión con Dios. La forma de tener comunión con Dios es hablándole. Entonces, uno que le habla, te vas a cambiar. Cuando tú te vas a poner la ropa, todos tenemos más de una camiseta, a no ser que sea un overol de trabajo, que es el mismo siempre. Cuando te vas a poner una camiseta o unos zapatos, tienes varios, haz un ejercicio sencillo. Espíritu Santo, ¿cuál me pongo? Y tú vas a darte cuenta como que algo te guía a ponerte algo en específico. Esa es la guianza de Dios. La idea de esta charla es conocer que no solo estamos con Dios, sino que podemos tener comunión con Él. Entonces, tú puedes hablar, ¿qué problema tienes? ¿Qué situación? Señor, mira, me pasa esto. Espíritu Santo, ¿cómo hago aquí? ¿Cómo hago allá? Y suena como chiflado, ¿no? Pero como esto es una clase experiencial, voy a pedirte que pienses en alguna situación que quieras, algo que quieras saber. Y cierra los ojos y todos vamos a hablar al tiempo. Nadie va a estar pendiente del otro. Simplemente dile conmigo, Espíritu Santo. Y empieza a hablarle como si estuviera al pie tuyo. Espíritu Santo, mira, tengo la idea de hacer este negocio o tengo la idea de hacer aquello. Muéstrame, ¿cómo hago mejor esto? Háblale, o sea, hablándole, no mentalmente. Si no, no te preocupes, nadie te está escuchando. Espíritu Santo, ¿cómo hago para que las personas lleguen a la iglesia? O Espíritu Santo, ¿cómo hago para que las personas se empiecen a orar? O Espíritu Santo, ¿cómo hago para que las personas lean la Biblia? Háblame de una manera que yo entienda, en el nombre de Jesús. Tú le hablas
y te quedas callado un momentito. Y vas a darte cuenta que hay una voz adentro que te dice cha, cha, cha. ¿Pudiste notar eso? Hagámoslo más fácil. Hablando, diga Espíritu Santo, por favor. Espíritu Santo, Yo sé que soy templo de Dios. yo sé que soy templo de Dios. Te pido en el nombre de Jesús. Te pido en el nombre de Jesús. Háblame que yo entienda, que yo escuche. Que yo entienda, Que yo escuche. Tú en este momento estás dentro de mí y te quedas callado y la respuesta va a venir adentro. ¿Alguien tuvo alguna respuesta? ¿Qué Siempre he escucha? estado dentro. Fíjate que dice siempre estaba adentro. ¿Alguien tuvo otra respuesta? No, pues yo estoy ahí, o sea... es Exacto, una yo estoy ahí, pero conciencia fíjate que tu Estoy respuesta fue yo estoy ahí. Y la de él fue diferente, yo siempre he estado. ¿Sí es claro? O sea, no es que por decir algo, la Biblia dice amén, entonces todos escuchamos un amén, amén. No es así, porque la relación con Dios es personal. Entonces, a ti te dice una cosa y el mismo Espíritu te dijo otra. Y es posible que seamos 50 o 100, pero cada uno tiene una respuesta y no es la misma respuesta. No es Salmo 16, 20, ¿sí me explico? Sino cada uno tiene una, porque él es personal. Entonces, el problema es que la gente sabe que ama a Dios, sabe que Dios está con ellos, pero no conoce a Dios. La forma de conocer a Dios tiene que ver con desarrollar confianza. Señor, me salió un granito acá, me lo espicho o lo dejo así, dime qué hago. Suena una cosa tonta, porque la mayoría uno coge y hace así. Pero cosas tan elementales como esas. Ay, Señor, se me salió el arroz, ¿qué hago para quitar la sal? O sea, involucra a Dios en tu vida diaria. Por ejemplo, tú puedes ser un excelente pintor, pero si le pides ayuda a Dios, Señor, ¿cómo hago para que esto quede perfecto? Sobre el excelente pintor que tú eres, Dios viene y te trae una idea descrestante. Entonces la idea de Dios es que Él quiere tener una familia. ¿Es claro? Él no quiere esclavos. ¿Se acuerdan? Háganse la imagen del el César, o hágase la idea de Adolfo Hitler cuando lo muestran en los discursos, y todo el pueblo allá, y él sale, y todo el pueblo, ¡ay, Hitler! ¿Sí? Esa no es la idea de Dios. Ubíquese en los tiempos romanos, que todo el mundo se arrodillaba. La idea de Dios no es esa. O sea, estamos hablando de que Dios es Dios y Él quiere, por encima de que tengamos una relación de adoración, oh santo, y eso está bien, Él quiere una relación de comunión, Agradable. una relación agradable, una relación chévere, donde no me toque, donde yo elijo. ¿Es claro? Y eso ocurre por confianza. Entonces la idea es, necesitamos desarrollar, o sea, es bueno aprender a conocer de manera directa a Dios. Y una buena forma de conocer de manera directa a Dios, ¿cuál es? Pues conociendo a Dios. ¿Cómo conoce uno a Dios? Por medio de la lectura de la palabra. Porque en la Biblia describe cómo es Dios. En la Biblia describe que se goza, que se aira, que hace, que no hace, que todas esas cosas. Entonces cuando tú lees la Biblia habla de las emociones de Dios, de los sentimientos de Dios, del corazón de Dios, del amor de Dios. Y eso es tan real para ti como el aire que respiras, como tu mano derecha, como tu mano izquierda. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, ya sabemos por la Biblia que nunca estamos solos. Y ya sabemos por la Biblia que Él nos dio un amigo que está con nosotros, que es el Espíritu Santo. Y por la Biblia ya sabemos que Él quiere que tengamos comunión. Comunión con Dios no es ir a la iglesia. Comunión con Dios no es leer la Biblia. Comunión con Dios, ¿cómo se desarrolla la comunión con Dios? Hablando con Él. Hablando con Él. ¿Es claro? Hablando con Él. Entonces, tú le cuentas tus cosas. ¿Quieres aprender a escuchar la voz de Dios? Pues háblale como... Mira, coge una silla en tu casa, en tu cuarto, y pones una silla y, bueno, Espíritu Santo, siéntate acá y quiero conocerte. Una vez recuerdo que con mi familia, mi esposa y mis hijos, fuimos y compramos unos paquetes de maní que venía con hartas cositas,
con nueces y con más cosas ricas, y con chocolate, y pedazos de chocolate rico. Yo, esto está muy chévere, pues como muy poquito para los 4, ¿sí? Entonces yo lo guardé en el supermercado y se les olvidó. A los 3, mi esposa y mis 2 hijos, se les olvidó. Entonces yo tenía un cuarto de oración en el segundo piso, vivo en un tercero. Entonces me lo empaqué y dije, amor, voy a orar. Entonces ella sabía que cuando me bajaba pues no me molestaba. Pero recuerdo tanto que yo me empaqué el paquetico y dije, amor, voy a orar. Y escuché dentro de mí una voz que me dijo, ¿a orar o a comer solo? Me pareció chistoso, porque el Espíritu Santo de Dios lo conoce a uno. ¿Sí? Entonces, eso pasa. ¿Sí? O sea, Volverte sensible a Dios. por eso, la idea de hacerse sensible es hablar con Dios. Hable con Dios como usted es. O sea, Dios sí merece adoración, sí merece exaltación, sí merece toda la honra, la gloria y la alabanza. Pero no estamos hablando del Dios majestuoso, todopoderoso y eterno. Estamos hablando de que una de las facetas de Dios es que quiere que nos relacionamos con Él como papá. Y entonces lo primero que tenemos que conocer es que no nos ha dejado solos. Que Él siempre está con nosotros, en toda parte. Si siempre está con nosotros en todas partes le podemos hablar cuando estemos en el baño, desnudos, cuando estemos bañándonos, cuando estemos en la cama, cuando estemos caminando, cuando estemos en el parque, cuando estemos en la playa, cuando estemos en un avión, podemos hablarle. Y es más, acabamos de ver que Él no nos dejó solos, que nos dio el Espíritu Santo. Pero si no interactuamos con Él, pues no desarrollamos comunión con Él. Mucha gente dice, pastor, pero usted dice que Dios me habla y yo ¿cómo hago para que Dios me hable? Ahora, ¿le ha hablado usted a Dios? Una cosa es, Señor, vengo ante ti porque cha, eso es una cosa. Y otra cosa es que usted le hable, Dios espera que usted le hable coloquialmente. Coloquialmente es como usted habla. ¿Sí es claro? Y hay que tener tiempos también de silencio para claro. escuchar la respuesta. O sea, si estamos hablando todos al tiempo, no, o sea, uno habla y uno guarda silencio. O Señor, edifíqueme, ¿qué hago? Y simplemente cierra los ojos y respira. Dígame qué hago, Señor. Y créame, usted va a aprender a escuchar de Dios. Entonces, ¿cómo hace usted para conocer la guianza y la dirección de Dios? Hable con Dios. Cuando usted hable con Dios de sus problemas, de sus necesidades, si tiene problemas con su esposa, con su esposo, con sus hijos, si le falta plata, si está enfermo, y cuando usted aprende a hablar con Dios, Dios, en el nombre de Jesús, mira, yo no sé qué hacer con, yo no sé qué hacer con mis hijos, es que mis hijos me pasa yo no sé qué hacer con mi esposa, es que mi vecino, ¿sí? Entonces nosotros teníamos, alguna vez a alguien le dio por pasar con su perro y el perro hacía pipis y popis frente a la casa, y pues no es muy rico. Entonces yo, pero Dios, dígame cómo hago ahí. O sea, ¿qué hago para que eso no pase? Y yo escuché una voz que me dijo, pídame que yo evite eso. Y es real, hágalo. O sea, si usted se permite orar en lenguas, usted va a hacerse sensible. Si se permite leer Biblia, usted va a conocer a Dios. Si se permite hablar con Dios, así como estamos hablando, usted va a conocer que Dios responde. Va a haber los milagros. Pero es... Ahora, cuando usted se permite hablar con Dios así de una manera como estamos hablando, se va a dar cuenta que los milagros es muy fácil. Para un milagro usted no tiene que, ¡oh, excelentísimo y maravilloso y todopoderoso Dios, grande! No, simplemente le pide. Como cuando usted le pedía a su mamá, porque, ¿sí? O supongamos que su papá y su mamá tenían plata y tenían comodidad. Papi, quiero un helado y había mucho sol. ¿Y qué hace el papá? Le compra un helado. Si eso hacía su papá, que nació en pecado como yo, pues Dios, que es bueno, ¿qué no le va a dar? Entonces la idea es aprender a hablar sin es que no sé qué hacer. Pues pregúntele a Dios. ¿Cómo le pregunto a Dios? No, Padre, en el nombre de Jesús, yo no sé qué hacer con mi hijo. No sé qué hacer con mi hija, o no sé cómo hacer con el vecino, no sé cómo hacer con eso. O por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro. Y Dios responde. La clave de escuchar a Dios, porque hay muchos cristianos que dicen, uy, Dios me dijo, porque Dios habla. ¿Y por qué Dios les habla? Porque ellos le preguntan a Dios. Entonces saque tiempo. Y mire, para entrar en conversación con Dios, usted puede hablar con Dios. Mire, muchas veces usted ha estado trabajando.
Y yo llego y le visito, hola, ¿cómo estás? Y usted sin parar de trabajar, hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Y usted sigue trabajando. Eso puede hacer con Dios. Eso puede hacer con Dios. Dios tiene mejores pensamientos de los que usted tiene. Sabe más cosas de las que usted sabe. Puede hacer más cosas de las que usted puede. Y nada le queda grande. Y Él le autorizó a usted para que le consulte. Pero Dios no es como chismosito, como lambón, como sapo. Entonces, si usted tiene un problema y no cuenta con Dios, y no le consulta y no le pide ayuda, créame, pues Dios es un caballero, Él no se va a meter. Pero si usted le pide ayuda, Él le responde. ¿Cómo así? Entonces, si Dios me ama, ¿por qué no me responde? Porque esa es parte del amor de Dios. ¿Cómo así? Parte del amor de Dios es que Dios respeta el que usted no cuente con Él. Entonces, si usted no cuenta con Él, pues Dios respeta eso y se queda callado. Pero si usted empieza a contar con Él, se va a dar cuenta que Dios le responde. Esto funciona. Esto sí funciona. Sí funciona. Lo que Dios quiere es que seamos íntimos con Dios. De manera personal, voluntaria y propia. Esto no funciona como el ganado, empujando. Por eso Dios llamó pastores. El pastor va adelante cantando o silbando y las ovejas desarrollan oído para escuchar a los pastores y van detrás. El arriero va atrás con una vara larga, con punta, y va punzando. ¡Hola! ¡Ore! ¡Ayune! ¡Oh! Sí. Y con un látigo. No, Dios no llamó arrieros, llamó pastores. Y la idea es que la ovejita es sensible y obedece. Yo digo que el Espíritu Santo de Dios hoy nos ha enseñado a abrir nuestro corazón para entender, nuestros ojos para ver, nuestros oídos para oír. Y declaro que Dios pone esta palabra en su corazón y hace que usted la entienda. Y aún en la noche se la revela. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. A ti toda la honra, la gloria, el honor y la alabanza. Gracias, Señor. Usted que nos ve por internet, mándele esta enseñanza a otra persona. Eso va a hacer que el Evangelio sea predicado. Suscríbase al canal. Toque la campanita. Eso hace que el Evangelio sea predicado. Si no tiene una iglesia donde congregarse, venga. Estamos en el Bosque Popular. Contáctese con nosotros. Le podemos ayudar. Prospere y venza en todo siempre. En el nombre de Jesús. Amén.